Estamos en el año 2025, y cada vez más estudios confirman algo que muchos sospechaban: lo que comemos tiene un impacto directo en la salud de nuestro cerebro. La memoria, la concentración e incluso el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer están estrechamente ligados a nuestra alimentación diaria. Aunque solemos preocuparnos por el azúcar, las grasas o las calorías, hay ciertos alimentos que pasan desapercibidos y que podrían estar dañando poco a poco nuestras funciones cognitivas, sin que nos demos cuenta. En este video, vamos a hablar sobre los 5 alimentos que podrían estar afectando tu memoria y aumentando el riesgo de Alzheimer. Algunos de ellos son muy comunes, incluso los consumes a diario pensando que son inofensivos, pero la ciencia dice lo contrario. Así que quédate hasta el final, porque esta información puede marcar un antes y un después en tu salud mental y en tu futuro. 1. Zumos envasados. Durante mucho tiempo, los zumos envasados han sido parte de lo que culturalmente se percibe como un desayuno saludable. Están en todas partes: en los supermercados, en los anuncios de televisión, en las loncheras escolares, en los buffets de hotel y hasta en hospitales. Se presentan como productos naturales, ricos en vitaminas e incluso ideales para empezar bien el día. Pero lo que muy poca gente sabe es que, detrás de esa imagen saludable y refrescante, se esconde un producto que puede estar deteriorando tu cerebro en silencio, cada vez que lo consumes. Y es que no estamos hablando de zumo exprimido directamente de una naranja fresca. No. Estamos hablando de los zumos envasados comerciales, esos que vienen en cajas, botellas de plástico o cristal, que pueden estar meses almacenados sin caducar, y que dicen en la etiqueta 100% fruta, aunque su proceso de elaboración esté a años luz de lo natural. Para entender el impacto que estos zumos tienen sobre tu memoria, tu concentración y tu riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, primero hay que entender cómo se hacen. La mayoría de zumos comerciales no se exprimen directamente antes de ser envasados. Se producen en grandes fábricas donde la fruta se procesa hasta convertirla en concentrado, que luego es congelado, almacenado, y en muchos casos enviado a otros países. Ese concentrado se mezcla más tarde con agua, aditivos, colorantes naturales, aromas de fruta y, en muchas ocasiones, azúcar añadido, aunque la etiqueta no lo diga abiertamente. El resultado es una bebida dulce, que sabe a fruta, pero que ha perdido la mayoría de los nutrientes reales que contenía el alimento original. Y aquí es donde empieza el problema. Un vaso de zumo envasado puede contener entre 20 y 30 gramos de azúcar por porción, es decir, el equivalente a unas 6 o 7 cucharaditas de azúcar, lo mismo que un refresco convencional. Y aunque ese azúcar venga de la fruta, el cuerpo no lo procesa igual que si te comieras la fruta entera. ¿Por qué? Porque al exprimirla se elimina la fibra, el elemento clave que ralentiza la absorción de la fructosa y que actúa como una especie de freno natural frente a los picos de glucosa en sangre. Cuando bebes zumo envasado, sobre todo en ayunas, estás generando un pico glucémico muy rápido, elevando los niveles de azúcar en sangre de forma abrupta. Esto obliga al páncreas a liberar grandes cantidades de insulina, una hormona que, cuando se mantiene en niveles elevados de forma crónica, puede provocar resistencia a la insulina, un estado metabólico que no solo es precursor de la diabetes tipo 2, sino que también ha sido asociado directamente con el deterioro de las funciones cognitivas. Cada vez hay más evidencia científica que vincula este tipo de metabolismo alterado de la glucosa con el Alzheimer. De hecho, algunos investigadores están empezando a considerar esta enfermedad como una diabetes cerebral, o lo que se ha denominado diabetes tipo 3, debido a la manera en que la resistencia a la insulina afecta la señalización neuronal, interfiere con la memoria y acelera el envejecimiento cerebral. Pero la cosa no termina ahí. Muchos zumos envasados contienen también conservantes como el benzoato de sodio, colorantes como el E110, y aromas artificiales que pueden afectar negativamente al sistema nervioso cuando se consumen con regularidad. Estos aditivos no solo no aportan valor nutricional alguno, sino que han sido objeto de investigaciones por sus posibles efectos sobre la función cerebral, especialmente en niños y adultos mayores. Y aunque lo más preocupante es el azúcar, hay que hablar también de la ausencia de nutrientes reales. Cuando tomas una fruta entera, estás consumiendo fibra, antioxidantes, vitaminas como la C o el complejo B, y fitonutrientes que tienen un efecto protector sobre las células del cuerpo, incluidas las neuronas. En cambio, los zumos envasados, debido a su procesamiento térmico, como la pasteurización, pierden gran parte de estos compuestos. Lo que queda es una bebida dulce, que sacia rápidamente pero que no nutre, y que además genera una sensación falsa de estar haciendo algo bueno por tu salud.
En personas mayores, este hábito diario puede tener consecuencias aún más graves. A partir de cierta edad, la capacidad del cuerpo para manejar picos de glucosa disminuye, el metabolismo se vuelve más lento, y los mecanismos de protección neuronal se debilitan. Si a esto le sumamos el consumo regular de zumos envasados, especialmente en el desayuno, estamos hablando de un patrón que favorece la neuroinflamación, el estrés oxidativo, la pérdida de plasticidad sináptica y, por tanto, el deterioro progresivo de la memoria. Otro punto importante es el impacto sobre la microbiota intestinal. Los azúcares libres y los aditivos presentes en muchos zumos comerciales alteran la composición de las bacterias intestinales. Y la microbiota no solo influye en la digestión, sino que es uno de los pilares del eje intestino-cerebro, una red de comunicación que influye en el estado de ánimo, el rendimiento cognitivo, el sistema inmune y la claridad mental. Cuando esa microbiota se desequilibra, también lo hace la producción de neurotransmisores como la serotonina o el GABA, que son esenciales para el equilibrio emocional y mental. Además, el consumo habitual de zumos envasados puede desplazar la ingesta de agua y otros líquidos realmente beneficiosos como infusiones, caldos naturales o batidos caseros ricos en fibra y nutrientes reales. Y esto, aunque parezca un detalle menor, tiene un impacto enorme en la hidratación cerebral, ya que el cerebro necesita estar bien hidratado para funcionar con claridad. Por último, hay que hablar de la parte emocional y cultural. Mucha gente ha crecido con la idea de que un vaso de zumo en el desayuno es lo normal. Romper con este hábito requiere más que información, requiere conciencia. No se trata de demonizar la fruta ni vivir con miedo, sino de entender que no todo lo que lleva la palabra fruta en la etiqueta es saludable, y que hay formas mucho más sabias y protectoras de nutrir nuestro cuerpo y nuestra mente. Si realmente te importa tu salud cerebral, si quieres mantener tu memoria ágil, tu mente despierta y tu capacidad de concentración intacta a largo plazo, replantearte el zumo envasado es uno de los pasos más importantes que puedes dar. Sustituir ese vaso de zumo por agua, una infusión con canela, un batido natural con frutas enteras y semillas, o simplemente una pieza de fruta acompañada de frutos secos, puede marcar una diferencia enorme no solo a corto plazo, sino también en tu futuro mental. Porque lo que parece un gesto pequeño, como beber un vaso de zumo cada mañana, puede estar saboteando silenciosamente la maquinaria más importante que tienes, tu cerebro. 2. Pan blanco. El pan blanco es, sin exagerar, uno de los alimentos más consumidos en el mundo. Presente en prácticamente todos los hogares, desde los desayunos hasta las cenas, este producto se ha convertido en una especie de comodín alimenticio, algo que muchos consideran neutro o seguro porque siempre ha estado ahí. Y justo por eso, por su normalización y por la falsa sensación de inofensividad que genera, es uno de los alimentos más peligrosos para nuestra salud cerebral, especialmente con el paso de los años. Lo primero que hay que entender es qué es exactamente el pan blanco. No se trata simplemente de pan sin semillas o pan más claro, como mucha gente cree. El pan blanco se elabora a partir de harina de trigo refinada, lo que significa que el grano de trigo ha pasado por un proceso industrial en el que se le eliminan el salvado y el germen, es decir, las partes más ricas en fibra, vitaminas del grupo B, minerales esenciales como el magnesio, y fitonutrientes con propiedades antioxidantes. Lo que queda es almidón puro, un polvo blanco que se convierte en glucosa rápidamente tras ser digerido. Este tipo de harina, por su falta total de fibra, no solo tiene un índice glucémico altísimo, sino que además se absorbe a una velocidad vertiginosa. En cuestión de minutos, un trozo de pan blanco puede disparar tus niveles de azúcar en sangre de forma agresiva, generando lo que se conoce como un pico glucémico. Ese pico va seguido de una subida igualmente brusca de insulina, que es la hormona encargada de reducir el nivel de azúcar en sangre. A corto plazo, esto puede provocar bajones de energía, fatiga mental, dificultad para concentrarse y sensación de hambre poco después de haber comido. Pero lo más alarmante es lo que ocurre cuando estos picos y caídas se repiten a diario, durante años. La ciencia ha demostrado que la exposición continua a niveles altos de glucosa e insulina favorece la resistencia a la insulina, un estado en el que las células del cuerpo, incluyendo las del cerebro, dejan de responder correctamente a esta hormona. Y cuando eso ocurre, no solo se incrementa el riesgo de diabetes tipo 2, sino que también se compromete la salud neuronal. De hecho, cada vez más estudios vinculan la resistencia a la insulina con el deterioro cognitivo progresivo, la pérdida de memoria y el desarrollo del Alzheimer. Algunos expertos incluso han empezado a llamar al Alzheimer diabetes tipo 3 por esta conexión directa entre metabolismo y función cerebral. Pero el daño no se limita al azúcar.
El pan blanco, al ser un alimento ultraprocesado, también tiene otros efectos indirectos. Por un lado, suele contener aditivos como mejoradores de textura, conservantes y en muchos casos incluso azúcares ocultos o aceites refinados, especialmente en panes industriales. Por otro lado, al carecer de fibra, el pan blanco no alimenta nuestra microbiota intestinal, ese ecosistema de bacterias buenas que juega un papel crucial en la producción de neurotransmisores como la serotonina, el GABA o incluso la dopamina. Una microbiota dañada o empobrecida puede generar inflamación de bajo grado en el organismo, y esa inflamación, cuando se mantiene durante años, es otro de los factores que más contribuye al envejecimiento cerebral prematuro. Otro punto que casi nunca se menciona es el impacto psicológico de consumir pan blanco constantemente. Este tipo de alimento genera un placer inmediato al comerlo, por su textura blanda, su sabor neutro y su capacidad para combinar con todo. Esa recompensa rápida activa ciertos centros del cerebro relacionados con el placer, generando un patrón de consumo automático. Muchas personas, sin darse cuenta, desarrollan una dependencia emocional hacia el pan blanco, comiéndolo incluso cuando no tienen hambre, como un gesto casi reflejo. Esto no solo refuerza hábitos alimenticios poco saludables, sino que también desplaza otros alimentos más nutritivos, dejando al cerebro sin los elementos que realmente necesita para funcionar bien: grasas saludables, antioxidantes, aminoácidos esenciales y fibra. Además, cuando el pan blanco forma parte de una comida, suele venir acompañado de otros alimentos igualmente perjudiciales: embutidos, salsas industriales, quesos procesados o mermeladas con azúcares añadidos. Todo ese conjunto, que para muchos representa el desayuno o la merienda de cada día, es una bomba metabólica silenciosa que castiga al cuerpo por dentro, sin que lo notemos de forma inmediata. Y aunque algunas personas creen que, por ser jóvenes o estar delgados, este tipo de alimentos no les afecta, la realidad es que los procesos inflamatorios, el deterioro metabólico y la disfunción neuronal no dependen solo del peso ni de la edad. De hecho, muchos de los daños que provocan productos como el pan blanco se acumulan de forma silenciosa durante años, y es cuando llegamos a los 50, 60 o más, cuando las consecuencias comienzan a hacerse evidentes: pérdida de memoria, dificultad para mantener la atención, lentitud mental, cambios de humor sin razón aparente, fatiga crónica y en algunos casos, el inicio de procesos degenerativos como el Alzheimer. ¿Y qué podemos hacer? La solución no es vivir con miedo, sino con conciencia. El primer paso es identificar el problema. Si comes pan blanco todos los días, si lo utilizas para desayunar, para acompañar las comidas, o si no recuerdas la última vez que comiste un pan integral de verdad, entonces es momento de cambiar. Sustituir el pan blanco por opciones reales como pan de masa madre, pan 100% integral, pan de centeno o incluso alternativas sin gluten si lo necesitas, puede marcar una diferencia enorme. No solo por el efecto metabólico, sino porque comenzarás a nutrir a tu cuerpo de verdad, con fibra, con minerales, con nutrientes que fortalecen tu sistema nervioso y tu cerebro. En definitiva, el pan blanco no es solo un alimento vacío, es un producto que se disfraza de tradición, que está normalizado en nuestra cultura, pero que a nivel fisiológico, metabólico y cognitivo puede ser un verdadero saboteador silencioso de tu salud. Y cuanto antes lo identifiques y tomes acción, más protegido estarás frente al deterioro mental y emocional que tantas personas padecen sin entender por qué. 3. Quesos ultraprocesados. Hablar de queso es hablar de uno de los alimentos más antiguos y queridos del mundo. Sin embargo, no todos los quesos son iguales, y mucho menos cuando entramos en el terreno de los quesos ultraprocesados, esos que vienen en lonchas perfectas, que no se estropean aunque pasen semanas en la nevera, que se funden de forma artificial sobre la hamburguesa o que vienen en versiones light, para niños, con calcio, o especiales para sándwich. El problema empieza cuando confundimos el queso natural con estos productos ultraprocesados que poco o nada tienen que ver con el queso real. Los quesos ultraprocesados no se elaboran a partir de leche fresca con un proceso de fermentación artesanal, sino a partir de una mezcla industrial de derivados lácteos, grasas vegetales, colorantes, conservantes, estabilizantes, potenciadores del sabor y, en muchos casos, grandes cantidades de sal y azúcares ocultos. El resultado es un producto parecido al queso, pero que en realidad es una fórmula química disfrazada de alimento. Lo más preocupante es su impacto en la salud cerebral. Primero, por su alto contenido en grasas saturadas de baja calidad, que no provienen directamente de la leche natural, sino de aceites vegetales hidrogenados o derivados lácteos reconstituidos. Estas grasas, cuando se consumen de forma habitual, se asocian con un aumento del colesterol malo, LDL, inflamación crónica y,
como muestran numerosos estudios, un deterioro progresivo en funciones cognitivas como la memoria, la atención sostenida o la velocidad de procesamiento mental. Pero eso no es todo. Este tipo de productos suelen tener un exceso de sodio que sobrepasa con facilidad el consumo diario recomendado, y aunque el cuerpo necesita sal, los excesos afectan directamente a la presión arterial. Cuando hay una presión arterial constantemente elevada, la irrigación sanguínea al cerebro se ve comprometida, lo que a largo plazo puede provocar microinfartos cerebrales, pérdida de volumen cerebral, deterioro en las conexiones neuronales y una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Además, el consumo de aditivos como fosfatos, conservantes como los nitratos o colorantes artificiales, puede alterar la microbiota intestinal, y esta a su vez juega un papel clave en la producción de neurotransmisores como la serotonina, el GABA o la dopamina, fundamentales para mantener el equilibrio emocional y el buen funcionamiento cognitivo. En otras palabras, cuando alteras tu flora intestinal, también estás afectando tu estado de ánimo, tu memoria y tu capacidad de concentración. Y eso sin contar con la falsa sensación de saciedad y nutrición que estos quesos generan. Al ser productos sabrosos, con una textura cremosa y un sabor intenso, engañan al paladar haciéndole creer que estás consumiendo algo rico y nutritivo, cuando en realidad estás alimentando tu cuerpo con ingredientes que solo llenan, pero no nutren. Esta falta de nutrientes esenciales, como ácidos grasos de buena calidad, vitaminas del grupo B, magnesio o antioxidantes naturales, va empobreciendo la dieta día tras día. En el caso de personas mayores o de quienes ya tienen antecedentes familiares de deterioro cognitivo, el riesgo se multiplica. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo pierde eficiencia a la hora de depurar toxinas, manejar la glucosa o procesar ciertos tipos de grasas. Por eso, los alimentos ultraprocesados, como estos quesos industriales, son una bomba silenciosa que acelera los mecanismos del envejecimiento cerebral. Por último, hay que tener en cuenta el efecto adictivo. Sí, suena fuerte, pero es real. Muchos de estos quesos están diseñados para activar los centros de recompensa del cerebro. Esa mezcla perfecta de sal, grasa y sabor produce una respuesta neuroquímica que nos hace desear más. Y así, se convierten en un hábito difícil de romper, sobre todo cuando no hay una conciencia clara de lo que hay detrás del envoltorio. En resumen, lo que parece un simple trozo de queso para acompañar un bocadillo o fundir en una tostada, puede estar contribuyendo a una lenta pero constante degradación de tu salud cerebral. Cambiar los quesos ultraprocesados por quesos naturales, artesanales, sin aditivos y en cantidades moderadas, puede parecer un cambio pequeño, pero en realidad es una de esas decisiones que pueden sumar años de buena memoria, claridad mental y calidad de vida. 4. Edulcorantes artificiales. Durante décadas, los edulcorantes artificiales han sido promovidos como la alternativa perfecta al azúcar. Las grandes marcas los han posicionado como la solución inteligente para reducir calorías, perder peso y controlar los niveles de glucosa en sangre, todo sin renunciar al sabor dulce. Están presentes en miles de productos, bebidas light, yogures bajos en grasa, chicles, medicamentos, postres, suplementos, productos para diabéticos y una lista interminable de alimentos con etiquetas que dicen sin azúcar o 0 calorías. Pero lo que casi nadie te cuenta es que, detrás de este aparente beneficio, se esconden riesgos muy serios para tu salud cerebral. Hoy la ciencia está empezando a hacer sonar las alarmas. Lejos de ser inocuos, los edulcorantes artificiales como el aspartamo, la sacarina, el acesulfame-K o la sucralosa están siendo vinculados con efectos negativos sobre la función cognitiva, la memoria e incluso el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, especialmente cuando se consumen con frecuencia y a largo plazo. Para empezar, hay que entender cómo engañan al cuerpo. Los edulcorantes no aportan calorías, pero sí activan los receptores del sabor dulce en la lengua, enviando señales al cerebro que indican que acaba de entrar azúcar al organismo. El problema es que esa señal no se corresponde con un aumento real de glucosa en sangre. Esta confusión altera la respuesta natural del cuerpo al dulce y desajusta la regulación del apetito, provocando en muchas personas un aumento del hambre, una mayor ansiedad por alimentos altamente calóricos y una tendencia a comer más a lo largo del día. Desde el punto de vista del cerebro, esta respuesta artificial genera un desajuste en los circuitos de recompensa. El sistema dopaminérgico, responsable del placer y la motivación, se ve alterado al recibir señales incompletas o contradictorias. El resultado, según algunos estudios, es una disminución en la sensibilidad al placer natural de otros alimentos, una mayor impulsividad alimentaria y, lo que es más preocupante, un deterioro en la capacidad de autorregulación emocional y cognitiva.
Pero el impacto va mucho más allá del comportamiento. Uno de los puntos clave donde los edulcorantes hacen daño es en la microbiota intestinal, el conjunto de bacterias buenas que viven en nuestros intestinos y que, como ya hemos mencionado, tienen una relación directa con el cerebro. Estudios recientes han demostrado que ciertos edulcorantes, especialmente la sucralosa y el aspartamo, alteran la diversidad bacteriana del intestino, favoreciendo la proliferación de bacterias proinflamatorias y reduciendo la presencia de cepas protectoras. Esto no solo afecta la digestión, sino también la producción de neurotransmisores fundamentales como la serotonina, el GABA y la acetilcolina, todos ellos clave para la memoria, el estado de ánimo y la claridad mental. Además, hay estudios que muestran que el consumo prolongado de edulcorantes puede incrementar la inflamación cerebral, lo cual es uno de los factores más directamente relacionados con el deterioro cognitivo y el envejecimiento neuronal. La inflamación, en este contexto, es como una niebla que se instala lentamente en el cerebro, daña las conexiones entre neuronas, dificulta la plasticidad sináptica, la capacidad del cerebro para adaptarse y aprender, reduce el flujo sanguíneo cerebral y acelera la muerte celular. Todo esto, si se mantiene a lo largo del tiempo, crea un entorno propicio para el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer. Y aunque muchas autoridades sanitarias han aprobado el uso de estos edulcorantes en cantidades seguras, la realidad es que la mayoría de nosotros los consume en productos combinados, en múltiples momentos del día, sin tener una idea clara de cuánto estamos ingiriendo realmente. Y lo más inquietante es que algunos estudios en animales han mostrado que el aspartamo, por ejemplo, puede cruzar la barrera hematoencefálica, que es el sistema de defensa del cerebro, afectando de forma directa los niveles de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Estas alteraciones se han vinculado con depresión, ansiedad, déficit de atención y pérdida de memoria. Pero incluso sin entrar en extremos, el simple hecho de exponernos diariamente a sustancias que el cuerpo no reconoce como alimento real ya representa un estrés metabólico. Y en personas mayores, cuyo sistema nervioso está en proceso de desgaste natural, este tipo de compuestos pueden acelerar ese deterioro sin que lo notemos de forma inmediata. A lo largo de los años, este impacto acumulativo puede traducirse en pérdida de agilidad mental, dificultad para recordar cosas simples, lentitud al hablar, menor capacidad de razonamiento y, en los casos más extremos, una aceleración del deterioro cognitivo que lleva directamente a enfermedades como el Alzheimer. ¿Y qué es lo más paradójico de todo esto? Que muchas personas consumen edulcorantes precisamente para cuidarse. Creen que están tomando mejores decisiones al elegir una bebida light o un yogur sin azúcar, sin darse cuenta de que están intercambiando un problema por otro. El daño del azúcar refinado es real, pero sustituirlo por sustancias sintéticas que alteran el equilibrio del cuerpo y del cerebro tampoco es la solución. La clave está en volver a lo natural. Endulzar con moderación usando dátiles, canela, vainilla natural, stevia pura, no mezclada con otros edulcorantes, o simplemente acostumbrarse al sabor real de los alimentos es un paso enorme hacia la recuperación del equilibrio interno. El cerebro no necesita una avalancha de dulce constante. Lo que necesita es un entorno estable, nutrido, rico en grasas buenas, antioxidantes, minerales esenciales y alimentos reales que lo protejan del estrés oxidativo y la inflamación. Así que, si eres de los que consume productos light o sin azúcar con frecuencia, este es el momento perfecto para cuestionarlo todo. Leer etiquetas, investigar los nombres técnicos de estos aditivos, entender cómo afectan al cuerpo y hacer pequeños cambios puede marcar una gran diferencia en tu salud mental a medio y largo plazo. Porque lo que parece una decisión inteligente puede, en realidad, estar saboteando silenciosamente tu cerebro. 5. Alcohol en ayunas. Hablar del alcohol suele generar opiniones divididas. Algunas personas lo ven como algo ocasional, social, sin mayor consecuencia si se consume con moderación. Otras, directamente, lo integran en su rutina diaria, una copa de vino por la noche, un vermut antes de comer, un licor digestivo, o incluso una cerveza al despertarse los fines de semana. Pero lo que casi nadie habla, y muy pocos comprenden a fondo, es el verdadero peligro de consumir alcohol en ayunas, especialmente para el cerebro y la salud mental. Beber alcohol sin haber ingerido alimentos previamente no es solo un hábito poco recomendable, es una agresión directa y profunda al sistema nervioso central. Y cuando esto ocurre con cierta frecuencia, los efectos acumulativos pueden ser devastadores para la memoria, la capacidad cognitiva, el equilibrio emocional e incluso pueden acelerar el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Empecemos por lo básico. Cuando el estómago está vacío, no hay ningún tipo de filtro natural que ralentice la absorción del alcohol.
La presencia de alimentos, especialmente si son ricos en grasa o fibra, actúa como una barrera que retrasa la llegada del alcohol al intestino delgado, que es donde realmente se absorbe. Pero si el estómago está vacío, la absorción es casi inmediata, lo que hace que el alcohol llegue a la sangre y al cerebro mucho más rápido, multiplicando su efecto tóxico. Esta entrada rápida al torrente sanguíneo genera un pico de alcohol en el cuerpo que sobrecarga el hígado, el cual no puede procesarlo con la velocidad necesaria. El resultado es un aumento del acetaldehído, una sustancia altamente tóxica que se forma como subproducto del metabolismo del alcohol y que es capaz de generar estrés oxidativo en el organismo. Y si hay un órgano que sufre especialmente con el estrés oxidativo, es el cerebro. El estrés oxidativo genera una reacción en cadena que deteriora las células neuronales, reduce su capacidad de regenerarse, daña la mielina, la sustancia que recubre las neuronas y permite la comunicación entre ellas, y afecta a estructuras tan sensibles como el hipocampo, que es el área encargada de formar y consolidar la memoria. Por eso, personas que beben en ayunas pueden experimentar, incluso a corto plazo, síntomas como niebla mental, olvidos frecuentes, dificultades para concentrarse o problemas para procesar información. Además, el alcohol en ayunas altera los neurotransmisores. Una de las primeras sustancias afectadas es el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. Aunque una pequeña cantidad de alcohol puede aumentar temporalmente la actividad de GABA, generando esa sensación de relajación o desinhibición, lo que ocurre después es que el cuerpo reduce su producción natural, generando un efecto rebote que se traduce en ansiedad, irritabilidad, insomnio y una mayor vulnerabilidad al estrés. Y hay más. El alcohol, especialmente en ayunas, también afecta negativamente los niveles de glucosa en sangre. Muchas personas no lo saben, pero el alcohol inhibe la gluconeogénesis, que es la capacidad del cuerpo de producir glucosa a partir de otras fuentes. Esto significa que puede provocar hipoglucemia, especialmente si no se ha comido antes. Y un nivel bajo de glucosa es extremadamente peligroso para el cerebro, ya que este órgano depende casi exclusivamente de la glucosa para funcionar correctamente. Una caída repentina puede generar desorientación, visión borrosa, mareos e incluso pérdida de la conciencia, pero a nivel microscópico, daña las neuronas más sensibles y debilita las redes de comunicación cerebral. ¿Y qué ocurre si esto se repite con frecuencia? Con el paso del tiempo, el consumo habitual de alcohol en ayunas puede provocar atrofia cerebral, es decir, una pérdida real de volumen cerebral, especialmente en las zonas encargadas de la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones. Esta atrofia no solo está asociada con el deterioro cognitivo leve, sino que es uno de los principales marcadores en las fases iniciales del Alzheimer. También hay que tener en cuenta que el alcohol, al llegar tan rápido al cerebro sin haber comido, dispara la inflamación neuronal. Esta inflamación, silenciosa pero persistente, genera una especie de terreno hostil para las neuronas, las hace más vulnerables a toxinas, a radicales libres y a procesos degenerativos. El sistema nervioso entra en una especie de estado de alarma constante, que va mermando poco a poco la capacidad de recuperación cerebral. Por último, está el impacto emocional. El alcohol altera profundamente la química del cerebro. Personas que consumen alcohol en ayunas reportan, con el tiempo, mayores síntomas de depresión, falta de motivación, pensamientos repetitivos, irritabilidad, fatiga mental y sensación de desconexión emocional. Todo esto se agrava cuando hay carencias nutricionales, falta de descanso y estrés crónico, un cóctel perfecto para que el deterioro cognitivo avance sin que la persona se dé cuenta, hasta que ya es demasiado tarde. Y aunque parezca una exageración, una simple copa de vino o una cerveza en ayunas, si se convierte en hábito, puede tener consecuencias profundas. El cerebro no olvida lo que le haces a diario, aunque tú sí lo hagas. Si quieres proteger tu salud mental, evitar el deterioro con los años, mantener tu memoria fuerte y tu mente despierta, evitar el alcohol en ayunas no es solo recomendable, es urgente. Puedes tomarte una copa de vino con comida, en un contexto relajado, sin que eso tenga un impacto grave. Pero el alcohol en ayunas es una agresión directa al sistema nervioso que no vale la pena normalizar ni justificar. Tu cerebro merece mejores decisiones. Y tu futuro también. Como has visto, hay alimentos que, aunque parecen inofensivos o incluso saludables, pueden estar saboteando tu salud mental poco a poco, sin que te des cuenta. Zumos envasados, pan blanco, quesos ultraprocesados, edulcorantes artificiales y el alcohol en ayunas son solo algunos ejemplos de cómo decisiones pequeñas, repetidas cada día, pueden afectar directamente a tu memoria, tu concentración y aumentar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.
Y no se trata de vivir con miedo ni de eliminar todo de golpe, sino de tomar conciencia. Cuando entiendes lo que estás comiendo y cómo afecta a tu cuerpo, puedes hacer mejores elecciones, cuidar tu cerebro y mejorar tu calidad de vida ahora y en el futuro. Todo empieza por prestar atención a lo que metes en tu plato y romper con esos hábitos que te hacen daño aunque no lo veas en el momento. Así que si te ha servido este video, si has aprendido algo nuevo o si simplemente quieres seguir cuidando tu salud de forma inteligente, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún contenido, y déjame un like que de verdad ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de videos. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos alimentos consumes más? ¿Te ha sorprendido alguno? ¿Qué vas a cambiar a partir de hoy? Nos vemos en el próximo video. Cuida tu mente, cuida tu cuerpo, y sobre todo, cuida tu futuro.